stay, Merv. Don't let me leave, Merv. Don't let me leave, Merv. ¿Qué estarías dispuesto a perder para salvar a quienes amas? No el planeta, no la humanidad, sino a tu propia familia. I need to fix this before I go. I'll keep it broken so you have to stay. En 2014 se estrenó una película que no solo llegó para sorprender al público, sino para marcarlo. Una de esas historias que no se olvidan cuando terminan los créditos. Interstellar no es solo una película de ciencia ficción, es una experiencia. Una obra que nos hace sentir pequeños frente al universo, pero enormes cuando entendemos lo que significa amar. Desde nuestro punto de vista, es una de las mejores películas de la década. Well, we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. Una ambiciosa obra de Christopher Nolan, visualmente deslumbrante, emocionalmente profunda y conceptualmente poderosa. Una película que logra algo muy difícil: equilibrar la ciencia más dura con el corazón humano. Driven by the unshakable faith that the earth is ours. Well, not just ours, no. It is our home. La historia se sitúa en un futuro cercano donde la Tierra se está muriendo. Las cosechas fallan, el aire se vuelve irrespirable y la humanidad se queda sin opciones. En medio de este escenario, conocemos a Joseph Cooper, un expiloto e ingeniero de la NASA que ahora sobrevive como granjero. Su vida cambia cuando se ve arrastrado a una misión secreta cuyo objetivo es encontrar un nuevo hogar para la humanidad más allá de nuestro sistema solar. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. A través de un fenómeno cósmico desconocido, un grupo de científicos emprende un viaje hacia lo imposible, explorando planetas que podrían convertirse en la última esperanza de la especie humana. Pero Interstellar no trata solo de planetas lejanos o teorías complejas. Trata de algo mucho más cercano: los vínculos humanos puestos a prueba por el tiempo y la distancia. Especialmente la relación entre un padre y su hija. Nobody believed me, but I knew you'd come back. How? Because my dad promised me. En el fondo, esta es una historia profundamente emocional sobre la separación, el sacrificio y el amor que se niega a desaparecer. La vida en la Tierra se apaga lentamente, pero lo más doloroso no es perder el planeta, sino dejar atrás a quienes amas. Cooper no se va al espacio por gloria ni curiosidad, se va por amor. Porque a veces amar significa irte, incluso si eso implica no volver. You left us here to suffocate, to starve. Did my father know too? Dad? La relación entre Cooper y Murph es el corazón de la película, un lazo marcado por la ausencia, el resentimiento y el tiempo perdido, pero también por una conexión tan fuerte que ni el universo puede romper. Interstellar plantea una idea poderosa. El tiempo puede separarnos físicamente, pero los sentimientos verdaderos no obedecen a las leyes del cosmos. Aquí, el amor no es solo emoción, es memoria, es impulso, es la fuerza que empuja decisiones imposibles. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand it yet. Y mientras la película nos rompe el corazón, también nos asombra desde lo técnico. Nolan quiso que la ciencia fuera tan importante como la emoción. Para lograrlo, contó con la asesoría del físico teórico Kip Thorne,
quien se encargó de que los agujeros de gusano, los agujeros negros y la relatividad fueran representados con la mayor precisión posible. Se desarrolló incluso nuevo software para simular cómo se comporta la luz alrededor de un agujero negro, dando como resultado imágenes tan realistas que terminaron aportando conocimiento real a la ciencia. Well, it's interesting when people ask about science because they will use words like truth or fiction or, and that's not really relevant. A lot of what Kip Thorne does is at the absolute cutting edge of thought experiments, of ideas, of what might be possible. And so it's not really a question of sort of saying true or false, what's fact, what's fiction. It's really about a rule set and saying this is what we believe would happen in these situations. Sin embargo, para algunos no es una película perfecta. Algunos críticos señalan que explica demasiado, otros consideran que su duración y ritmo irregular pueden hacerla pesada, y que su complejidad científica no es accesible para todos. Son críticas válidas y forman parte de lo que hace a Interstellar una película tan debatida. This world's a treasure, Donald. It's been telling us to leave for a while now. Mankind was born on Earth was never meant to die here. Un film de 5 estrellas sobre 5 que no busca complacer a todos, busca trascender, porque al final, esta no es una película sobre salvar a la humanidad. Es una película sobre el precio de hacerlo, sobre volver cuando ya es demasiado tarde, sobre aceptar que el tiempo nos gana, pero que el amor puede dejar huellas incluso en su ausencia. Entre estrellas, ecuaciones y silencios infinitos, Interstellar nos deja una idea imposible de ignorar. En un universo gobernado por el tiempo, amar sigue siendo el acto más rebelde de todos. Everybody thought she's settling in for the long